y qué es lo que podemos esperar en él. Pablo, para esto, enfrentaba a los cristianos y a Jesucristo, ¿verdad? Y pues, tuvo que ser enfrentado, confrontado directamente por él cuando se dirigía en el camino a Damasco. Fue fuertemente impresionado, ¿verdad? Con el rayo ese de luz que le aparece, y entonces derribado al suelo le dice que cuando Jesús le dice que ¿por qué peleas contra mí? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué? Y dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Jesús le tuvo que cerrar los ojos, hermanos, para que privilegiara el abrir sus ojos espirituales. Yo pido a mi Dios que abra sus ojos espirituales para aceptar y asimilar su palabra, pero sobre todo para que con fe la creamos y la pongamos por obra. Y Dios los bendiga y bendiga a los que ustedes aman también. Dios ha puesto en mi corazón que les comparta el sentido de preocupación en su palabra respecto al acecho y ataque que recibimos en nuestras luchas diarias, que no es de personas físicas, sino de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo, que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta que te ves desafiado por estas fuerzas oscuras, cuando se acercan a atentar a tu familia para dañarla, es que reaccionamos y decimos: ¿qué está pasando? No puede ser, yo soy un hijo de Dios. Pero recordemos que precisamente por eso es que el maligno quiere negociar contigo tu alma, pero nuestro Padre Celestial nos ha dado su armadura para hacerle frente, solo que creemos que las cosas espirituales, malignas, los demonios, solo existieron en tiempos de Jesús y que en la actualidad pues no existen. Y ese es el mejor momento que aprovecha el diablo para atacar y robar. Recordemos que el peor peligro de Satanás no es porque sea diablo, sino porque creemos que no existe, y ese es el peor riesgo que nos toma descuidados. Sabemos que nuestro Señor Jesús, una cuarta parte de su ministerio fue luchando y echando fuera demonios. Es por eso este mensaje de alerta, hermanos, para estar siempre preparados y que podamos reprenderlo y resistir y lograr que él huya. Se nos fue dado traje y escudo celestial y el nombre poderoso de Jesús, ante el cual el diablo sabe que se tiene que someter. Usémoslo con autoridad y con fe. No temamos, confiemos en Dios y Él hará. Hermanos, cambios incomparables están tomando lugar alrededor nuestro y nos advierten de eventos de alarmante importancia que están por ocurrir y de una manera acelerada. Ya en muchos de nuestros corazones hay dolor y sufrimiento a tal nivel que ningún bálsamo humano puede aliviar. En muchos lugares del mundo la situación es tan inestable y alterada que está resultando en alianzas políticas y religiosas sin precedentes. Por otra parte, fuera del control humano, hay fuerzas naturales que están dando rienda suelta a su poder destructor, causando calamidad tras calamidad, en forma de terremotos, tornados, incendios e inundaciones. Los resultados hablan por sí mismos cuando nos percatamos de la pérdida de vida y de propiedad. Hermanos, nos preguntamos cuál es el verdadero significado de todo esto. ¿Podría ser que son señales alarmantes de un peligro inminente? Hermanos, pero aún más importante, ¿cuál debiera ser nuestra responsabilidad al afrontar estos eventos que se desencadenan en el mundo? Oremos, hermanos, y velemos, y sobre todo estar alertas y tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos vuelve vencedores. Escudriñemos, hermanos, la palabra de Dios en cuanto a cómo echar fuera los espíritus malos. Apoyémonos en este fuerte testimonio de Ed Brittain. Eran las 3 de la mañana y se me di vuelta en la cama y extendí la mano para tocar a mi esposa. Ella no estaba ahí. Con estas palabras comenzó su relato de cómo aprendió a dominar al diablo. Pensé que ella debía haberse levantado por alguna razón. Él continuó:
Estaba preocupado, pues ella había estado actuando en forma extraña durante semanas. Rápidamente la busqué en los otros dormitorios y en el baño. Luego corrí al sótano para ver si había bajado hasta allí por alguna razón. Pero mi esposa no se encontraba en ninguna parte de la casa. Dice, se me oprimió el corazón. Hermanos, creo que lo podemos imaginar. Ella había estado enferma y durante los últimos meses parecía sufrir mentalmente. Parecía no tener interés en vivir. A pesar de que yo había orado mucho, ella había empeorado visiblemente. Nada de lo que yo dijese o hiciese parecía tener algún efecto sobre mi esposa. Corrí al dormitorio y rápidamente me puse la ropa y los zapatos. Agarré un abrigo y me dirigí a la puerta principal. Durante todo ese intervalo de tiempo me mantuve repitiendo, Dios mío, líbrala de cualquier peligro. No permitas que llegue a lastimarse. Cuando abrí la puerta para salir, mi esposa estaba allí, de pie, mojada, con los ojos desorbitados y con su cabellera cayéndole sobre el rostro. Ella había estado afuera bajo la lluvia, vistiendo únicamente la camisa de dormir y las zapatillas, que las tenía ahora empapadas y enlodadas. Me acerqué a ella y la traje hacia mí, tratando de serenar la ansiedad de mi voz. Me respondió que había salido a dar un paseo por el bosque, que no tenía sueño y que había pensado que le haría bien. Mi esposa nunca había hecho algo tan peligroso como esto. Por la expresión extraña de sus ojos y por el total desconocimiento de la gravedad de lo que había hecho, llegué a temer que estuviese muy mal. En realidad parecía estar próxima a sufrir un colapso. La rodeé con mi brazo y la hice entrar al dormitorio. Permanecí junto a ella hasta que se puso ropa seca y se metió a la cama. Cuando percibí de que se había dormido, me levanté. No podía dormir, ni siquiera podía estar quieto. Innúmeras preguntas cruzaron en mi mente. ¿Qué irá a suceder? ¿Qué hará ella? No hay respuesta. Algo tenía que hacerse, ¿pero qué? Yo había estado pidiendo a Dios que la ayudase. Cúrala, Dios mío, por favor, cúrala. Hazlo, Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Yo había orado insistentemente pidiendo su sanidad, dice. De pronto recordé la escritura. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Es posible que Dios estuviera sugiriéndome que enfrentase ese problema de otra manera. Quizá yo debía usar hasta lo último de mi poder antes de pedir su ayuda. Entonces me puse a orar pidiendo a Dios que me guiase. Hermanos, pongamos atención al giro que se presenta en este testimonio. Dice, mientras caminaba por el cuarto a esas horas de la madrugada, buscando alguna respuesta de Dios, algún arma para usar contra el diablo, pues yo tenía la certeza de que él estaba subrepticiamente obrando en contra de la salud de mi esposa. Estas palabras de Jesús vinieron a mi mente, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Como el ahogado que se agarra desesperadamente del salvavidas que se le arroja, yo me agarré de estas palabras. Cambié de actitud. Esta vez mis palabras no imploraban, tampoco eran palabras de alabanza, porque esta vez yo me dirigía al diablo. Una vez, tras otra, le decía a Satanás, tú no tienes poder sobre ella, tú no tienes nada en ella, ella no se pertenece a sí misma, ella pertenece a Jesucristo, quien pagó un precio por ella. Tú eres un intruso. Mientras caminaba de un lado al otro del cuarto, no paraba de repetir estas frases en voz alta. Luego me puse más agresivo. Posiblemente lo que había abierto la puerta a Satanás en nuestra casa no tenía que ver con mi esposa, sino conmigo. Tal vez era mi alma lo que él buscaba. Él sabía del gran amor y preocupación que yo sentía por ella, y hasta casi parecía que trataba de negociar conmigo usándola a ella como precio. Entonces fue cuando cobré más y más arrojo. Nunca tendrás algo de mí. Ambos pertenecemos a Jesús. Nuestras vidas y nuestros bienes están dedicados a Él. Tú no tienes poder sobre ninguno de nosotros. Tú no tienes poder sobre nada en esta casa. Tú no tienes nada que hacer aquí.
física, mental y espiritualmente. Batallé, dice, por 1 hora, diciéndole al diablo que mi sangre y la de mi esposa eran bienes comprados por Jesucristo. Sentí entonces claramente la presencia del diablo en esa sala. Tenía la certeza de que me encontraba cara a cara con él, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que yo tenía el poder de Jesús para enfrentar y alejar al enemigo. Mi poder era superior al de mi enemigo, y Jesús me había dicho que nada por ningún motivo me dañaría. Lucas 10:19, hermanos, en donde dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Finalmente, a medida que la seguridad de la victoria que Jesús me impartía se apoderaba de mi cuerpo y de mi mente, caminé hacia la puerta, la abrí y me dirigí al diablo, exactamente como si él hubiese estado allí, materialmente presente. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas. Y él se fue. Inmediatamente sentí que su presencia se esfumaba de la habitación. Cuando percibí su presencia en mi espíritu, ahora también mediante mi espíritu, yo sabía con toda seguridad que el diablo se había ido. Parecía que el cuarto, que poco antes había estado deprimentemente oscuro, de repente se hallase completamente iluminado. Continúa su relato. Caminé hacia el dormitorio y me dirigí a la cama de mi esposa. Ella se había despertado al oírme hablar en alta voz, pero en su faz había una sonrisa y una luz iluminaba su mirada. Hacía mucho tiempo que no veía esa luz en sus pupilas. Hoy ella está mentalmente tan saludable como lo estuvo desde aquel instante, aquella mañana cuando Jesucristo nos demostró su victoria sobre el diablo. Mi amigo Albert Einstein aprendió que las fuerzas del diablo están aumentando y que hechos extrañamente peligrosos ocurren en todas partes del mundo. Por eso en estos últimos tiempos es importante tener siempre presente la promesa de Dios cuando dice: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Hermanos, en este tremendo testimonio debemos valientemente encarar el hecho de que Satanás en estos últimos tiempos está haciendo su más vil y más fuerte trabajo, pero también debemos recordar que el Espíritu de Dios es más fuerte que el del enemigo. Amén. Hermanos, como creyentes no necesitamos preocuparnos de Satanás o sentirnos desalentados por sus tácticas. Por el contrario, tenemos el derecho y el deber de desafiar al diablo con arrojo en el nombre de Jesús. En mi nombre, Jesús prometió, echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Tenemos el poder del nombre de Jesús a nuestra disposición. Mis queridos hermanos, algunas veces Satanás trata de engañarnos, induciéndonos a creer que el pecado es un placer. Desgraciadamente, es placer únicamente al principio, antes de verificar que nos hemos convertido en su esclavo. En realidad, los demonios andan detrás de las actividades ateas y de los elementos destructivos que abundan en el mundo de hoy. Los demonios despiertan en el hombre la afición a la bebida, a las drogas y a la delincuencia. Todo eso causa que la gente se descontrole y cometa actos vergonzosos de inmoralidad. Los demonios desbaratan hogares, hermanos, y arruinan matrimonios. Los demonios siempre contribuyen a los grandes pesares, a la amargura, dolor, violencia y confusión que cada día aumenta alrededor nuestro. Hermanos, hasta los hombres de ciencia, los psiquiatras y los médicos reconocen que alguna fuerza sobrenatural y extraña se ha desatado en esta hora crítica. Especialmente nosotros, hermanos, los creyentes, no debemos ignorar las tretas de Satanás, las que usa para torcer y confundir la mente humana, para saturar las vidas de corrupción y suciedad y arrastrar las almas en una eternidad sin Cristo, donde hay lloro y crujir de dientes. Hermanos, necesitamos reconocer a nuestro enemigo por lo odioso y feo que es él, causante del sufrimiento y dolor del mundo. Solo así podremos luchar osadamente contra el diablo y sus demonios, usando nuestras armas de guerra, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. El diablo es nuestro adversario. Él es el ladrón que viene a robar, matar y destruir.
La Biblia, hermanos, dice que el diablo es nuestro adversario, nuestro enemigo, y debemos tratarlo como tal. Sin embargo, muy poco, hermanos, es lo que se nos enseña en cuanto a esto. Una gran parte del ministerio de Jesús, más o menos una cuarta parte, se dedicó a echar fuera demonios. Podríamos hasta llegar a pensar algunas veces, cuando escuchamos los sermones, cualquiera, que los demonios ya no existen, o que se han aglomerado alrededor de los barrios bajos de la ciudad, o se encuentran engañando a los miembros de alguna otra denominación. Hermanos, veamos esto. No se puede concebir que se pueda trabajar hoy con éxito, o que los creyentes podamos salir siempre victoriosos, a menos que conozcamos que la fuente de nuestros peligros está en el poder del diablo, y que nuestro poder para dominarlo está en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hermanos, cuanto más pronto reconozcamos que hasta el mismo aire que nos rodea está lleno de fuerzas hostiles que atentan a destruir nuestra asociación con nuestro Padre Celestial y privarnos de nuestra utilidad en su servicio, tanto mejor será para nosotros. Ignorar, hermanos, la existencia de los demonios solo le da al adversario una mayor ventaja sobre nosotros. Hermanos, en mi breve caminar como creyente, aún sin embargo he descubierto que la gente está ansiosa de pertenecer al Señor, desea salvarse, pide humilde pero vehementemente una vida eterna, pero es incapaz, muchas de ellas, de romper las cadenas que la atan al pecado. Nos cuenta un evangelista: cientos de personas han expresado su sincero deseo de salvarse. Han dicho: no puedo hacerme cristiano aunque lo deseo, porque hay algo que me lo impide. Comenta: me encontré con un joven como este en Lodi, California. Él deseaba salvarse, pero un poder invisible lo retenía. Yo simplemente le coloqué la mano sobre el hombro y le dije: en el nombre de Jesucristo yo ordeno que se rompa el poder que te retiene. Ahora en su nombre poderoso oremos. Con lágrimas de alegría él obedeció. Después de que ese hombre se salvó, dice, yo me quedé maravillado por el efecto. Un sentimiento de temor reverente me invadió al descubrir que era capaz de ejercer mediante una simple orden en el nombre de Jesús este maravilloso poder. Y desde aquel momento, dice, he venido verificando muchos resultados asombrosos en los servicios de evangelización mediante el uso de su nombre. En mi nombre tú echarás fuera los demonios. En el nombre de Jesús hemos roto el poder de los demonios, y en nuestras reuniones, en los hogares y algunas veces en comunidades enteras. Queridos hermanos, como creyentes, nuestro combate no es contra carne y sangre, sino contra los principados y poderes de los lugares celestiales. Nuestra guerra es contra los demonios de todas las categorías, clases y autoridades. Ellos están atacando la humanidad entera y especialmente están desafiando a los hijos de Dios. He orado, dice el evangelista, con hombres que estaban arrojados por vicios como el tabaco, licor, lujurias, y en el nombre poderoso de Jesús los he visto libertarse casi siempre en el mismo momento. Nos cuenta, he encontrado muchos creyentes que eran incapaces de testificar con libertad en las reuniones públicas, personas que sentían sellados sus labios mientras que sus corazones clamaban pidiendo libertad. Dice, siempre he usado el nombre de Jesús y he ordenado que se rompa el poder del diablo, y los testimonios han sido restituidos, dado el poder de la oración. Cuánta alegría, hermanos, viene a nuestras vidas mediante el nombre liberador de Jesucristo. Hermanos, hay tres cosas que se necesitan para libertarse y para vencer a los demonios. Primero, debemos ser hijos de Dios. Segundo, no debemos guardar en nuestros corazones ningún pecado sin confesar o perdonar, porque si así fuese, los demonios se burlarán de nuestras oraciones. Tercero, debemos conocer el poder del nombre de Jesús y aprender a usarlo. Leamos cuidadosamente el libro de los Hechos y notemos cómo usaban los discípulos su nombre. Ahora, hermano, te digo, si tu propia vida ha sido derrotada y te sientes acorralado por el poder del adversario,
Levántate en el nombre omnipotente de Jesús. Lánzate contra el enemigo, haciéndolo retroceder. Consigue tu liberación y a liberar a otros. Hermanos, recibamos en nuestros corazones la revelación de la autoridad del nombre de Jesús. Incluso oremos por los enfermos para echar fuera demonios. Hermanos, cuando aprendemos a usar el nombre de Jesús de acuerdo a la palabra, con el poder del Espíritu, tenemos el secreto que conmovió al mundo a través de los apóstoles. Hermanos, en 2 Tesalonicenses 1:12, Pablo ora que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Cómo podía su nombre ser glorificado más en nosotros que usándolo como lo usó la iglesia primitiva? Mis hermanos, es importante que en el proceso de echar fuera a los malos espíritus clarifiquemos al menos 8 consideraciones. Primero, conoce a tu enemigo. No ignoremos sus maquinaciones, las de Satanás. 2 Corintios 2:11. Aprende mediante el Espíritu a distinguir la presencia y la obra de los espíritus malignos. 1 Corintios 12:10. Segundo, hermano, conoce tus derechos. Tú eres vencedor porque has vencido todas las maquinaciones de Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Dice en Apocalipsis 12:11, Cristo te ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del diablo. Lucas 10:19, atrévete a usarlos. Tercero, nuestro razonamiento para conseguir una victoria segura es de que Jesús derrotó a Satanás y le quitó toda autoridad y se constituyó en el eterno vencedor. Cristo está en ti y es lo que cuenta en esta verdad inamovible. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Diariamente usemos esta verdad, hermanos, como nuestro testimonio personal. Cuarto, con valentía repitamos la palabra de Dios contra Satanás, como lo hizo Jesús. Mateo 4. La palabra es el arma número 1. 2 Corintios 10:4. Cuando el enemigo se acerca como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Así se usa la palabra contra él. Isaías 59:19. Proclama la palabra, hermanos, en alta voz y a menudo para ahuyentar al enemigo. Quinto, hermanos, hay cautivos alrededor nuestro que deben ser desatados de cada una de las cadenas de Satanás. Lucas 13:16. En el poderoso nombre de Jesús, tú puedes convertirte en un instrumento de Dios para libertar a la gente de toda clase de espíritus malignos. Sexto, Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, espíritus malignos. Marcos 16:17. Di, en el nombre de Jesús yo les ordeno espíritus malignos que salgan. Mantente en tu terreno sin temor y sin vacilar. Los espíritus malignos saben que deben someterse al nombre de Jesús. Lee Filipenses 2, del 9 al 11. Séptima, hermano, niégate a ser el basurero de Satanás, en donde los espíritus malignos producen desórdenes mentales y nerviosos, tristeza, desánimo y depresión, enfermedades físicas y afecciones, ataduras espirituales. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Octavo y por último, hermano, proclamemos el poder de la sangre de Jesús. Vivamos bajo la sangre, caminando en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Valientemente usemos la palabra de Dios contra Satanás. Hermanos, estamos librando una verdadera batalla. Efesios 6, 12, 16. Si no, ¿por qué Dios nos proveería de una armadura? De la espada de la fe y del poder de su nombre. Echar fuera los malos espíritus es actuar en el invisible reino del Espíritu, donde tú descansas sobre la unción del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. Leamos Lucas 4, 18, 19 y Hechos 10, 38. Vístete con toda la armadura de Dios, hermano, vuélvete audaz contra los malos espíritus en el nombre de Jesús.
Tú eres más que vencedor mediante Cristo